Nos sentamos para la charla. En primer lugar, unos avisos. Lo primero de todo es dar la bienvenida al ciclo de este trimestre, cuatrimestre, donde seguiremos con la práctica, los hacen caer los sábados. Se me oye bien, ¿no? Seguiremos con la práctica de los Asenkai los sábados y culminaremos este periodo con el Rohatsu de Sesshin, que esta vez sí que lo podremos hacer en el centro de Toledo, al que espero que podáis asistir. En relación con el ciclo, voy a intentar hacer, sabéis que es sobre sabiduría de Oriente, sabiduría de Occidente, y pretendo crear paralelismos continuos en relación con lo que tratemos. Como sabéis todos, estas charlas vienen desde el corazón, se irán produciendo en el primero, segundo y tercer sábado de mes. El cuarto, como sabéis, haremos el foro de contemplativos, y hoy a este teiso le he puesto el nombre de borrar el nombre. Un nombre extraño. La razón es parto del planteamiento del Buda, que en uno de los sutras cita que el comienzo de la cadena del sufrimiento es cuando empezamos a dar nombre y forma, algo que es muy natural en el ser humano, que es calificar las cosas, clasificar, ordenar, poner algo antes y algo después. Este proceso, cuando está cristalizado, como él dice en el sermón de las 4 nuevas verdades, en un proceso de cristalización y de apego, produce la causa del sufrimiento. Y para tratar esto, recorreremos una enseñanza principal del Bodhidharma, también una experiencia de Huikuyo, que es el segundo patriarca del Chan, y también el paralelismo con la experiencia de Jesús de Nazaret. Como también he dicho otras veces, yo vuelvo a los mismos temas. Pretendo que recorramos una y otra vez cosas básicas que se viven quizás en cada momento que nos acercamos a ellas desde diferente perspectiva. Tenéis en la colección de charlas, pues, por ejemplo, el tema de borrar las huellas, y alguna otra charla dirigido en este sentido. Pero vamos a partir del Bodhidharma en la experiencia que tiene de acuerdo con el primer koan del Heiji Kanroku. Pared Rocosa del Jaspe es una colección de koans, quizás la más amplia que hay. El primer koan va dirigido al Bodhidharma en su experiencia con el emperador Bu
del imperio de Lian, que estaba al sur del territorio que hoy se llama China. Y creo que todos conocéis este koan porque lo hemos citado varias veces y de hecho hay una charla en concreto de hace varios años hecha en Toledo sobre este koan. Eh, pero vamos a volver a él. Dice así, el emperador Wu de Lian preguntó al maestro Bodhidharma, ¿cuál es el más alto significado de las verdades sagradas? El Bodhidharma respondió, vacío, nada sagrado. El emperador dijo, ¿quién está pues enfrente de mí? El Bodhidharma respondió, no lo sé. Luego continúa, pero en el comentario que se realiza de esta colección se amplía el contenido de esta conversación entre el emperador y el Bodhidharma. Porque empieza, este emperador parece ser que era muy devoto del budismo. El budismo llevaba ya en desarrollo casi 1000 años, no solamente en el norte de India, sino en China. Y él dice, he construido templos y ordenado monjes, he ayudado a la causa del budismo. ¿Qué mérito tengo en esto? El Bodhidharma responde, no hay mérito. Y luego es cuando viene el tema de cuál es el más alto significado de las verdades del budismo. Este emperador, y parece que esto es una historia muy antigua, pero es una historia muy real, parte de la idea de negociar la ética, de negociar la vida, de algo que estamos muy acostumbrados a hacer, que es buscar el premio y el castigo en relación con nuestra actividad. Entonces él busca un premio, busca una compensación. Esto lo hacemos. La única opción que he encontrado es embalse de compensación Nishikuni a 12.600. Oye Siri, cállate. Es que tengo ahí una señora que de pronto ha saltado. El planteamiento de hacer las cosas en función de una finalidad, hacer las cosas en función del que dirán, hacer las cosas en función de qué conseguiré para ello. Ese planteamiento de finalidad es el planteamiento que rompe por completo el Bodhidharma cuando dice no hay mérito. Tenéis que imaginar este escenario en una corte imperial donde él es recibido y donde hay previsiblemente, en función de la historia de aquel tiempo, por cientos y cientos o incluso miles de personas alrededor del emperador, y esta confrontación de responder como una espada que corta ese intento de negociación de no hay mérito, tiene que ser también el principio de nuestro koan. ¿Os acordáis que recientemente hicimos una charla que se titulaba Bu-Bei, que venía a ser hacer sin hacer o dejar hacer? Es una forma de vivir en la cual hacemos muchas cosas en función de lo que aparece, en función del flujo, pero realmente las cosas se hacen en sí mismas y nosotros nos incorporamos a ellas. Este arte de vivir es el que expresa el Bodhidharma con un elemento añadido, nada que ganar, nada que perder. Quiero que, o desearía que esta forma de expresión del koan interpelara nuestra actividad cotidiana.
Interpelar a la actividad que yo hago y en la cual me dicen, muy bien, estás haciendo cosas muy bien o estás haciendo cosas muy mal, estás calificando o no. Interpelar a mis amores, amo en función de, busco compensación. Interpelar a mi vida en el sentido de toma y daca, que continuamente hago, y de pronto caer en ese planteamiento que el Bodhidharma hace de no hay mérito. Y a continuación viene aquello de cuál es el más alto significado de las verdades sagradas. Las verdades sagradas a las cuales se refiere el Bodhidharma es ese esquema que en aquel tiempo había de las dos verdades, una verdad esencial que permanece sólida en la existencia y una verdad aparente que va circulando de un momento a otro. La palabra verdad hay que entenderla aquí no en el concepto de verdad en sentido del dogma, en sentido de creencia, sino verdad en sentido de realidad. Una realidad profunda y una realidad aparente. ¿Cuál es el más alto significado de las verdades sagradas, de lo que realmente hay que considerar que permanece y que se establece? Vacío, nada sagrado. Ese vacío, nada sagrado, es un segundo koan, una segunda parte del koan, porque de pronto corta a lo largo de toda la historia un elemento que se repite continuamente. Si lo habláramos en lenguaje moderno, diríamos, ¿cuál es el significado de la religión? ¿Cuál es el significado de Dios? Nada sagrado, vacío, nos vuelve a la cotidianidad. Y de pronto esto desarma, y lo voy a dejar ahí porque no es el centro de nuestra charla hoy, desarma por completo el armatoste cultural, el armatoste ideológico o religioso que en aquel tiempo se planteaba y que en este tiempo también se plantea. El emperador, yo creo que cabreado o muy disgustado con este proceso, dice, ¿quién es pues el que está delante de mí que me dice esto? La respuesta de Bodhidharma es trascendente, es no lo sé. ¿Qué significa este no lo sé? ¿Qué significa este no lo sé? ¿Es no sé quién soy, tengo una crisis de identidad o significa otra cosa? Hay que enlazarlo esto con el Buda y hay que enlazarlo con Nagarjuna, cuando Nagarjuna dice el surgimiento de el alguien es la causa del sufrimiento, o el Buda cuando dice poner nombre y forma es el principio del proceso del sufrimiento. Entonces, el Bodhidharma se revela ante la demanda de que presente sus roles, de que presente sus títulos en frente del emperador y simplemente responde no lo sé. Ante ello, por la noche, sigue diciendo el koan, el Bodhidharma en secreto cruzó el río Yangtze, entrando en Bei, que es el territorio central de China actual, y dirigiéndose, no dando más audiencias, no apareciendo en ninguna parte, al templo Shaolin, donde se sienta durante 9 años, mirando a la pared. Y está en este proceso hasta que empieza la conexión con Eka, con Huikuyo, el segundo patriarca. La gente del lugar le llama el Brahmin mirando a la pared. Y de ahí nos viene la tradición en una de las escuelas del Zen o del Chan de sentarnos mirando a la pared como alguno de vosotros habéis hecho. Lo importante de esto es que el Bodhidharma, después de ese no lo sé, desaparece. No un año, no 2, 9 años.
y no se levanta de ahí y sigue su práctica en silencio. Se entrega radicalmente a la expresión de la invisibilidad. Por lo tanto, no lo sé en el koan. Este es uno de los koan que yo normalmente, a veces, cuando he trabajado con los koan, más he querido utilizar. Y de hecho, en la tradición de nuestra escuela ahora, cuando se trabaja con los koan, no se hace todo el recorrido de los koan, sino se eligen algunos, y este es uno clave, porque no lo sé, hay que entregarlo, lo mismo que el mu, a todos los acontecimientos que aparecen ahora. Por ejemplo, alguien muere, ¿cuál es el significado? No lo sé. Por ejemplo, pierdo el concepto o el esquema que he trazado de interpretación de mi vida. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé. Y ese no lo sé, no lo sé, es una rebeldía a intentar dar la respuesta rápida y una forma de incorporarse desnuda en la realidad de ese momento, en vez de partir de proyectar hacia esa realidad un nombre, una interpretación, ya sé de qué va, una calificación ética, moral, ideológica, religiosa o humana, y aceptar ir a la intemperie. Por lo tanto, es un koan de ruptura de nuestro esquema habitual de acercarnos a las cosas. En primer lugar, el Bodhidharma nos desarma la negociación. En segundo lugar, nos desarma el dogma. Y en tercer lugar, nos desarma la interpretación. Y estos elementos claves fundacionales del Chan, que luego ha venido a ser el Zen. De hecho, el segundo patriarca, ese del cual se nombra esa leyenda de que se cortó el brazo para que el Bodhidharma aceptara tenerle como discípulo, estuvo 6 años aprendiendo con él y luego se convirtió en monje itinerante durante 34 años. En un determinado momento, el Bodhidharma le entrega el hábito, nombrándole sucesor, y tiempo después, Huike o Huquillo entrega el Dharma a Senshan, el tercer patriarca, que es el que se le atribuye, aunque no está nada claro, ser autor del Shinjin Mei que tanto conocemos. Pero ocurre algo extraño. Huike de pronto desaparece, se marcha del templo en el cual es, dijéramos, la figura central, anda por caminos dudosos, se sienta con gente de mala reputación en las tabernas, de vez en cuando aparece en el templo, pero no entrando al templo, sino en la puerta y predica desde ahí, se le ve por los montes, y esto de pronto se convierte en una leyenda que nos llega ahora, este comportamiento extraño de los grandes maestros del pasado, que a veces yo he citado en la charla esta de borrar las huellas, ahí lo cito, un texto de Dogen que viene a decir así: los hombres del pasado vivían en lejanas montañas y practicaban en apartados bosques. No solamente no tenían apenas ofrendas, sino que también habían abandonado todas las relaciones.
vosotros debéis estudiar su aspiración a cubrir su brillo y a oscurecer las huellas. Es como una renuncia íntima de no dejar legado, de volverse nube y agua, que es la expresión que en el Zen se utiliza para ese fluir desapareciendo como individuo. Unamos las dos cosas, el Bodhidharma con su expresión de rebeldía, de responder, de ganar mérito delante del emperador y de marcharse secretamente y sentarse a meditar durante 9 años en soledad, en una cueva, mirando a la pared, sin apenas comida, genera una tradición fortísima en la tradición del Chan, en la cual el segundo adopta también una postura de romper con los brillos, las huellas y las dinámicas del legado, y de ahí surgen grandes maestros que siguen ese camino. Desiertan, dice la frase de Dogen, desiertan de las relaciones humanas para excavar en el centro de ellos mismos un camino hacia el corazón. O sea, hay una transformación interior, un proceso interior que les lleva a romper con la apariencia habitual en la cual las relaciones humanas se establecen y van al centro de sí mismos para hacer una expresión básica y esencial en silencio y en soledad. Luego veremos que hay una diferencia entre la apariencia anacoreta de los antiguos que se alejan por lejanas montañas, por caminos sin nombre, por valles no transitados, con cómo esto lo tenemos que interpretar en nuestro momento. Hay un paralelismo de esto en la historia inicial del cristianismo, cuando surgen los padres del desierto, que son un grupo de hombres y de mujeres que reaccionan en contra de la institucionalización imperial de la creencia cristiana y se van al desierto a un proceso de purificación, de pérdida del esquema. Pero no nos adelantemos, esto también forma parte de este proceso, pero es importante intentar entender en nuestra vida actual cómo es posible mantenerse comprometido con nuestra actividad, con la vida y con las cosas. Mantenerse vinculado con nuestros seres queridos, con nuestros proyectos y nuestra actividad y al mismo tiempo entrar en borrar el nombre en el propio interior, haciendo ese camino de excavar una vida de esencia hacia el centro de nuestro corazón. Esto no es un esquema que solamente se hiciera antaño. Luego citaré una frase que cito a menudo en este tipo de charla, que es la frase de José María Corbí, que es de nuestro tiempo y que esto fue escrito hace muy pocos años, que también hace eco de este planteamiento. Pero antes de ello, quiero prefigurar cómo este esquema se percibe en Jesús de Nazaret. Porque el mensaje que nos ha llegado institucional, lo mismo que ocurrió en el Buda, antes de ello, lo mismo que ocurrió en el Buda, que cuando murió se generaron dos formas de comprensión, la de Ananda y un grupo de monjes que se volvieron itinerantes y que no pretendían ninguna institucionalización, y la de Kasyapa,
que generó una dinámica institucional. Kasyapa viene a ser en el budismo lo mismo que Pablo en el cristianismo, Pablo de Tarso. Que es generar un esquema de seguridad, de institucionalización, que es el que realmente llegó más fuerte. Y Kasyapa vino a ser Mahakasyapa, mientras Ananda, pues prácticamente su herencia y su legado, pues no se conoce, ¿no? Pues en el planteamiento de Jesús de Nazaret aparece otro tanto de lo mismo, porque lo que es el perfil de Jesús comparado con el Cristo de Pablo, hay una diferencia fundamental. No quiero entrar demasiado en este tema porque nos iríamos de pronto otra vez por otra serie de elementos que en otras charlas hemos dado y que daremos en el futuro. Pero aquí, en este tema de borrar el nombre, quiero también centrar 2 o 3 elementos. El primero de ellos es que nuestro maestro se sale del marco estructurado, rompe con lo que es habitual en la tradición farisea, en la tradición saducea y en la tradición de los ancianos del templo. Sale del hogar, del esquema de la tradición habitual de las familias judías devotas. Se vuelve nómada. Acepta ser acompañado de mujeres y de discípulos en una vida itinerante. Defiende la ruptura de las diferencias y predica el igualitarianismo radical, en sentido de hacer igual a los que están más abajo en relación con los que están más arriba. Y cuando predica las bienaventuranzas habla de los pobres, de los pordioseros, de los que no tienen nada. Y acepta dar la vida por esta alternativa, que es una alternativa que choca contra el sistema de dominación de su tiempo. Es como si hoy en día, ante este esquema de la estructura de poder que se plantea en la sociedad, los modelos de mercado, el tema de cómo se consigue prevalecer en la sociedad, cómo de alguna manera ser importante o ganar la vida significa tener un espacio de poder. Frente a eso, él rompe con todo ello y eso le lleva a dar la vida. O sea, él no da la vida para salvar o para restituir el pecado de la humanidad. Él da la vida en función de su propuesta de romper con las diferencias, de romper con el sistema de dominación y de aceptar ser despojado del nombre, hasta el punto que en el momento final de su vida también se siente despojado de su cobertura en relación con su Dios. Yo hace años escribí, y los que habéis visto el texto de los Koan de Jesús de Nazaret lo encontraréis, un poema que hablaba de la parte final del maestro, en ese sentirse finalmente el divino despojado. Y en ese poema terminaba de la siguiente forma: exige sin explicarme que haga por fin esta entrega, sin este aliento de muerte, con este aliento de muerte, lo último que ya en mí queda, este sentir en mis huesos, este ser yo que se queja, este gritar que pregunta porque en silencio me dejas. Ya solo en este mi cuerpo, abandonado y ya muerto, muerto en dolor y sentencia, para aquí hiciste entregar mi vida, sin que este entender entienda. Estamos muy acostumbrados a una tradición cultural del Hijo de Dios que lo sabía todo y que era conocía un poco todos los destinos
y sabía el proceso que iba a ocurrir. Pero no nos resulta extraño este profeta que colocado en la cruz siente el abandono radical. Y esto es un símbolo que tendríamos que contemplar también como un koan. Un símbolo que implica que la esencia del mensaje de Jesús es el reino de Dios como una alternativa al sistema de dominación creado por el imperio en aquel momento y por la estructura religiosa y por las autoridades, y romper, y ese sistema estaba basado en el egoísmo, estaba basado en el interés individual y estaba basado en la estructura de poder. Y frente a ello, la propuesta del profeta es igualitarismo radical, comensalismo abierto, no violencia, amor sin condiciones y pérdida de las diferencias. Estoy pasando rápido en esto porque quiero que unamos al final estas tres experiencias que distan mucho en su cultura y distan mucho en su tiempo, pero que en su conjunto dicen algo esencial, que es todos los seres humanos, espero que antes de que nos muramos, tenemos que enfrentarnos a la radicalidad de perder nuestra identidad, de perder nuestro esquema marco de seguridad. Y debemos empezar desde ahora. Porque si entendemos este no lo sé del Bodhidharma, o este marcharse de Huikuyo, o este despojamiento de Jesús, tenemos que interpelarnos sobre nuestra estructura de personalidad propia, sobre nuestra estructura de los elementos a los que nos agarramos. Y no se trata de un esfuerzo simplemente de romper con los apegos, se trata de poner en tela de juicio toda nuestra estructura personal y enfrentarnos a la muerte en vida. El que ha vivido experiencias de muerte ya ha sentido ese enfrentarse. Y y en este momento en donde la humanidad en su conjunto vive una cierta crisis de identidad gracias a la pandemia, este enfrentarse a la pérdida de los elementos que queremos situar en nuestra vida como pilares que no se han de tocar, tienen que interpelarnos y tienen que interpelarnos en el silencio. ¿Cuál es entonces el programa de un practicante de Zen que se enfrenta a esto y que se lo quiere tomar seriamente? ¿Cuál es mi programa como practicante del silencio en este periodo de mi vida en que quiero desde el corazón comprender o captar, o si no captar, al menos agarrar algo de ese no lo sé del Bodhidharma, de forma operativa para mi existencia? En primer lugar, empezar a esconder el nombre, empezar a romper con la apariencia, empezar a romper con la estructura de individualidad, de quereres y de saberes, empezar a romper con ese proceso egocéntrico que tanto nos neurotiza. Luego, preguntarse cómo es eso de morir en cada momento, cómo es eso de estar comprometido con la realidad, estar comprometido profundamente con lo que ocurre, con lo que existe,
y al tiempo soltarlo, y soltarlo una y otra vez. Y debemos hacerlo en términos muy concretos. ¿Cómo vivir un gran amor personal, intenso, propio, estando comprometido con la realidad que se expresa en ese momento y luego ser capaz de soltarlo? Porque soltarlo significa romper con las expectativas, significa dejar libre la existencia, significa morir en gran medida. A lo mejor luego nacemos otra vez, pero significa aceptar con consistencia esa situación. Y eso a veces es muy duro, porque andamos continuamente como pequeñas ratitas, andando, cogiéndonos, agarrándonos a cosas. Romper con las expectativas, romper con lo que se espera de nosotros, romperlo con lo que esperamos de la vida, romper con lo que creemos merecer. Eso es otro elemento difícil. Romper los límites. Continuamente andamos continuando haciendo compartimentos. Nos acercamos a la realidad con barreras, con defensas. Mirar, mirar intensamente. Mirar sin mediatización. Mirar sin calificación, sin discriminación, sin poner un nombre de antemano, sin interpretación inicial. No es porque no tengamos interpretaciones, es no volcar esas interpretaciones como cartelitos a la realidad. No negociar en el amor, sino simplemente estar en el amor sin condiciones. Qué fácil es decirlo, qué difícil es que ocurra continuamente. El aceptar estar en donación sin una mínima negociación de toma y daca. Y aceptar sobre todo un camino interior en silencio y en aparente soledad, en el cual seamos guiados, como dice el poeta, en ansias de amores, pero labrando una realidad que sea auténtica en nosotros. Ser nómadas de nosotros mismos, transeúntes, viajeros, seres amantes comprometidos con la existencia, mientras dejamos que se exprese el gran silencio en Wu-Wei. Eso es la esencia del practicante de Zen. Bueno, pues hasta aquí. ¿No? Hay más elementos, pero prefiero dejarlo aquí.